El que investiga llega a la conclusión de que sabemos muy poco. Isaac Newton le llamaban sabio y él dijo, yo conozco una gotita de agua, detrás tengo un océano que no tengo ni idea. Cuando uno investiga, uno pierde soberbia y se carga de humildad y reconoce nuestras limitaciones. Esto por una parte. Por otra, ya les he dicho que yo no soy vidente ni medio. Lo que pasa, los que no vuelven, no lo sé. Y yo he estudiado y conozco lo que me han explicado los que vuelven. Por lo tanto, yo les contestaré en relación a mis conocimientos, pero no me pregunten, oiga, ¿y qué pasa el que no viene? No lo sé. He leído mucho, lo hablan mucho personas que en viajes astrales pues llegan a contactar y lo saben, sobre todo en las filosofías orientales. He leído mucho, conozco mucho, incluso, no sé si lo han visto, tuve la oportunidad de hacer una entrevista a un lama de Barcelona, de la Casa del Tíbet, que nos explicó muchas cosas y hay una relación muy buena con él, es interesantísimas las filosofías orientales. Pero yo no lo sé esto, de conocimiento mío no lo sé, porque no está. Por lo tanto, empecemos a preguntar, les ruego que hagan preguntitas concretas y puntuales, porque si uno empiezan a explicar todas una ECN, con una sola persona tendremos bastante. Hagan preguntas puntuales y pidan el micro, acérquenselo bien y hablen claro, por favor. Pidan el micro y entonces se los pasarán. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Manuel Sanz. Y mi nombre es Remedios, soy profesora de filosofía y bueno, al estilo de Oliver Sacks, me he quedado maravillada la conexión que ha hecho entre la física teórica, la filosofía y la vida, en esencia. Hay también, no sé, una frase que también agregaría yo, que es un poco la de todo está en todo, de Heráclito. Y bueno, quería hacerle una pregunta, y es si la experiencia esta de la que usted nos ha hablado tiene testimonios de niños. Ya está. Y otra cosita. ¿Existe alguna relación entre su concepto de, bueno, el concepto de supraconciencia y la teoría del desdoblamiento del tiempo? Ya está. Gracias. Usted hablaba de un aspecto importante, que el propio Descartes ya lo dijo. El método científico, él vio que era incompatible con todo lo que es vida anímica, es decir, todo lo que tiene un componente trascendente. Por esto él dijo, el método científico que estudie lo que hace referencia a la materia, y filosofías, metafísicas, religiones que estudien todo lo que son fenómenos anímicos, no materiales y trascendentes. Sin embargo, la física teórica ha sido el complemento. Método científico y espiritualidad, trascendencia, son lo mismo. Se complementan. El símil entre materia y espíritu es partícula y onda. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Uno en el campo microscópico y el otro en el campo macroscópico. Esto me parece que era una pregunta que usted ha hecho. Entonces, en segundo lugar, usted me ha preguntado la supraconciencia, ¿sí? ¿Relación con qué? Con el niño. No solamente si guarda relación con la teoría del desdoblamiento del tiempo. ¿Con el desdoblamiento qué? Del tiempo. Del tiempo. La supraconciencia, desde el punto de vista de su relación con el tiempo, se fundamenta totalmente con los principios de Einstein y Stephen Hawking. Es decir, la supraconciencia se mueve en un plano dimensional, que es bidimensional, en el que siempre es presente, solo hay un tiempo. Es decir, no existe pasado ni futuro, solo hay el momento actual. Es decir, no tiene ninguna relación con el tiempo clásico del método científico. Yo no sé si esto es lo que usted me preguntaba. ¿Y algo más ha preguntado usted?
favor, pónganse bien el micro bien cerca y hablen claro, porque es que aquí no se oye muy bien. Si hay experiencia o testimonios de niños. ¿Testimonios de? De niños. A niños. Sí. Qué bonito lo que ha dicho usted. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús con los niños? Dejad que se acerquen a mí. Estos son los que irán al reino con el Padre. Los niños no están moldeados. Los niños no están educados con el ego aún. Entonces estos niños son expresión de su supraconciencia. Son ángeles, son supraconciencia pura. El carácter, es decir, la estructuración de nuestro carácter, que es a través de unos hábitos, se adquiere en el claustro materno, empieza durante los primeros años de la vida, 6, 7, 8, 9 años. Ya se ha estructurado el carácter con unos hábitos. Entonces, actualmente la enseñanza de nuestra sociedad es limitarnos nuestra libertad, nuestra auténtica identidad. Nos encajonan en un patrón y no puedes salir de este patrón. Pero el niño, su inocencia, su manera de actuar, su espontaneidad, es pura supraconciencia. No está moldeado. Son ángeles los niños. Son una maravilla. Muchas gracias, doctor. Acérquense bien, por favor. Sí. Y hable poco a poco. Es que desde aquí yo no sé qué pasa, no se oye muy bien. ¿Me escucha bien? Ahora le escucho. Hable poquito a poco. Muchas gracias, sobre todo por la serenidad con la que nos ha regalado esta hora y pico de sabiduría. Mi pregunta, en su experiencia de médico y de técnico en lo que hemos estado hablando, ¿algún paciente ha expresado alguna vez esa intervención médica, expresar que no quería volver? Es decir, el médico siempre quiere salvar, por supuesto, usted doctor. No sé si en todos los estudios algún paciente que ha tenido una ECM, esa intervención técnica de un médico por salvar su vida, le ha expresado algo de volver a la vida como, madre mía, me han traído aquí otra vez. Miren, yo creo, y esto lo decía Albert Einstein, y estoy convencido, no existe el azar y la casualidad. Todo tiene una causalidad. El paciente, hay muchos pacientes, esta paciente, por ejemplo, que les he comentado, la gran mayoría no quieren volver. Dicen que el verdadero valle de lágrimas está en la dimensión humana, que en el otro lado se está muchísimo mejor que aquí. Cuando ellos deciden que quieren volver, está todo estructurado de manera que mi operación irá bien. Estoy convencidísimo de esto. Y cuando ellos no quieren volver, seguro que la operación irá mal. Es decir, ellos dicen no hay ninguna interferencia entre la actuación o la actividad médica. Ningún enfermo me ha referido en absoluto que la actividad médica tenga alguna relación. Nosotros, los terapeutas, somos simples servidores. No influimos en nada en las decisiones de volver o no volver. Nosotros no curamos, ponemos la naturaleza en condiciones que se cura. Si ella decide venir, su naturaleza se curará. Si ella decide no venir, por más cosas que yo haga, su naturaleza me irá bien. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, mi nombre es Indira y quisiera decir que es un placer poder estar aquí, que una persona como usted le dé fuerza con sus palabras y sabiduría lo que muchas personas sabemos y creemos. La preguntilla, ¿podría decirme si la glándula pineal y el DMT, dimetiltriptamina, contiene de forma natural, es algo que ver con la percepción de otras dimensiones? Es muy buena la pregunta que usted ha hecho. En primer lugar, muchas gracias a usted y al otro por las amables palabras. Pues la NN-dimetiltriptamina es la melatonina, la segrega la glándula pineal.
Es parecida de la familia del 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. La NN-dimetiltriptamina es altamente alucinógena. Tiene un efecto alucinógeno parecido a la ketamina, que es un anestésico general, que provoca alucinaciones potentísimas. En los momentos de estrés profundo, se ha visto que se libera mayor cantidad de NN, la melatonina, la dimetilhidroxitriptamina, y puede tener un efecto, está demostrado, alucinógeno. Pero realmente podemos decir que esta alucinación provoca alucinaciones exactas que las que describen los psiquiatras. Podemos decir que estas alucinaciones tienen que ver con todo el desarrollo que hemos explicado, lógico y progresivo, de la ECM. No. Es decir, el efecto de la dimetilhidroxitriptamina no es en absoluto lo mismo que una ECM. Ahora bien, hay que reconocer que son altamente excitantes, pueden provocar, como la ketamina, este anestésico, alucinaciones. Usted tiene razón en esto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, agradecerle la charla que ha tenido usted. Y mi nombre es Alejandro Valera, estudiante de psicología. Y quería preguntarle si usted ha tenido algún paciente con esquizofrenia, síndrome de Down o Asperger que haya experimentado esta experiencia. Si tiene algún paciente con esquizofrenia. Asperger o síndrome de Down. ¿Y qué diferencia hay con otros pacientes normales que no tienen este síndrome? Yo honestamente le tengo que decir que pacientes con afectaciones psiquiátricas no he tenido pacientes que hayan desarrollado, por motivos que hemos dicho, hemorragias, traumatismos. Yo no tengo experiencia. Lo que sí les puedo decir es que lo que he leído en la biografía de otros autores, Tim Van Bommel, Bruce Grayson, Raymond Moody, etcétera, etcétera, hay una biografía inmensa sobre las experiencias cercanas a la muerte, que se ha visto que pacientes que tenían trastornos psiquiátricos o pacientes que tenían Alzheimer's importantes, de gran degradación anímica, desconectados totalmente, que por una serie de circunstancias han tenido una ECM, en la ECM desaparece totalmente los trastornos psicológicos que tenían estos pacientes. No solo los psicológicos, sino que hay un estudio muy interesante que se revisó, se estudió a nivel mundial, los pacientes que eran ciegos, y sobre todo los ciegos de nacimiento, que nunca habían visto nada. Y se miró los que tuvieron una ECM dentro de este grupo, y quedaron sorprendidos. En la ECM los pacientes dijeron: doctor, he visto por primera vez en mi vida, he visto lo que no había visto nunca yo antes durante la ECM, y yo he visto. Pacientes que les falta una extremidad o tienen un defecto físico, en la experiencia cercana a la muerte desaparece totalmente. También se ha visto en pacientes, en las vivencias de los moribundos, tengo experiencia en esto. El tránsito final, muchas veces los pacientes contactan con seres ya fallecidos de su familia o conocidos que les vienen a ayudar al tránsito. Y se ha visto que pacientes con Alzheimer's muy evolucionados, desconectados totalmente, en el momento del tránsito, de golpe se han puesto a hablar con toda normalidad, con toda lógica. La familia, el personal sanitario quedaban boquiabiertos. Si este enfermo no tocaba pie con bola. Y en el momento que se desprende la supraconciencia y entran en contacto con familiares de la otra dimensión, se puso a hablar con toda lógica y toda normalidad. Y cuando pasó el contacto, volvió a la situación de Alzheimer hasta que se murió el paciente. Es decir, que en el otro tránsito todos estos efectos anímicos y psíquicos desaparecen totalmente. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta conferencia.
Me gustaría saber su opinión sobre, una vez que la persona ha fallecido y ya su cuerpo físico, pues bueno, ya se ha desintegrado, ¿cómo es posible que durante un viaje astral se pueda llegar a tocar, abrazar, hablar y compartir experiencias de una manera tan real con esa persona? Gracias. ¿Usted se refiere a las experiencias cercanas a la muerte? Pregunto. Paciente que fallece, la experiencia cercana a la muerte. No, o sea, la persona ya ha muerto. Sí. Y otra persona viva tiene un viaje astral, un desdoblamiento. Ahora lo entiendo perfectamente, es que yo no lo veo muy bien aquí. Esto se llama ECMs compartidas. ECMs compartidas. Está descrito. Raymond Moody, uno de los primeros que describió la experiencia cercana a la muerte, tiene un libro muy interesante que escribe después de la vida, describió 124 casos o 125 de experiencias cercanas a la muerte y explicó casos de experiencias cercanas a la muerte compartidas. Es decir, el familiar que está allí al lado, fíjense bien que les digo, de su amigo familiar que está falleciendo y tiene una ECM, el familiar que está sano, consciente, comparte la ECM. Está descrito, tiene usted toda la razón. Se llaman ECMs compartidas. ¿Por qué? Las experiencias que hay en esto son cortas, no sabemos por qué, pero es una realidad. De alguna manera hay esta transferencia de información independiente del espacio y del tiempo que por relación próxima entre el moribundo y la persona que está allí, la persona que está atendiendo al moribundo comparte su experiencia cercana a la muerte. Es cierto esto. Raymond Moody lo comentó. Hola, buenas noches. Mi nombre es Estefanía. Antes de nada, quería darles las gracias por la conferencia de hoy y por compartir, divulgar toda esta información. Y quería saber si se han hecho estudios de por qué algunas personas han tenido esta experiencia cercana a la muerte y otras no. Es muy buena la pregunta. Miren, los estudios que hay de grandes series, Pim Pam Bommel, la americana, la inglesa, etc., de extensión muy amplia de enfermos diagnosticados de muerte clínica, Pim Pam Bommel tiene 344 casos, por ejemplo, estadísticamente se ha visto que de todos ellos, entre el 15% en las estadísticas y el 25% de los casos tienen experiencias cercanas a la muerte, los otros no la tienen. De todas maneras, todos los que estamos interesados e investigamos en este campo, estamos convencidos y estamos todos de acuerdo que la incidencia es mucho más alta. ¿Por qué es más alta? Pues porque el enfermo no lo cuenta, tiene miedo y los médicos y personal no lo dicen, no les interrogan, no les interesa. Entonces muchas quedan en el anonimato. Por lo tanto, las referencias estadísticas ciertas, científicas que tenemos actualmente, oscilan entre el 15 y el 25% de los enfermos diagnosticados de muerte clínica. ¿Por qué el resto no lo tiene? No lo sabemos. No lo sabemos. Nos falta mucho por saber. Pero esto no sabemos por qué unos lo tienen y otros no lo tienen. No lo sabemos. Ni yo lo sé, ni toda la bibliografía mundial, nadie tiene ningún medio para poder informar y decirlo, justificar científicamente con una teoría por qué unos lo tienen y otros no. Buenas noches, doctor. Primero de todo, agradecerle compartir su conocimiento con nosotros. Quería preguntarle si cree usted o qué opinión tiene sobre qué relación puede tener el sueño con la ECM, ¿no? Es decir, ha comentado que creo que las neuronas duermen mientras estamos durmiendo, ¿no? Mientras soñamos, ¿no? Están como apagadas. Entonces, y también el tema de las 11 dimensiones que hay, lo que son los estados entre sí. ¿Cree que durante el sueño forma parte del proceso evolutivo, ¿no? De ese crecimiento de la conciencia o del alma? Y un poco en general eso, ¿no? ¿Qué opinión tendría de si tiene algún tipo de relación con el sueño?
que tiene la ECM con el sueño. De todas maneras, si me permiten, me gustaría que quedara claro tres conceptos, que es conciencia, que es alma y que es espíritu o supraconciencia. Hay que tenerlo claro. ¿Qué es conciencia? Ya lo hemos definido. Es actividad bioquímica neuronal. Y cuando inhibimos las neuronas, desaparece esta conciencia. Y cuando nos morimos, desaparece esta conciencia con el cuerpo. En el otro extremo está el espíritu. Es la supraconciencia, la que es holística con la conciencia primera. Y en medio está el alma. ¿Qué es el alma? A veces los autores cambian los términos, pero los tres conceptos sí que tienen que ser claros y tenerlos claros. Es una cosa intermedia. ¿Qué es el alma? El alma corresponde al subconsciente de Freud. Es nuestra historia. Es lo que nos llevamos, es nuestra vida. Es lo que en las filosofías orientales dicen el karma, el grado de evolución que hemos hecho. Nos llevamos por la ley de la causa-efecto una evolución determinada, nuestra historia. Esto es nuestra alma. Y en un extremo está el espíritu y en el otro la conciencia. Lo que ha dicho usted, la relación con los sueños, es bueno. La hay una relación, hay personas, hay sueños y sueños lúcidos. Hay momentos en el sueño que se contacta con la supraconciencia. Y la gente que está más evolucionada, sobre todo, si ustedes han tenido en algún momento, en un sueño, el convencimiento y la sensación de certeza que volaban, que están volando, que no tocan el suelo, que tienen la capacidad de volar, se sabe que esto es un contacto con supraconciencia. Seguro que muchos de ustedes han tenido un sueño que, pues de golpe y porrazo, uno puede volar. Estos son destellos de contacto con la supraconciencia. Pero es cierto que en el sueño, en determinadas personas, en el sueño profundo, en el sueño REM, pueden contactar con su supraconciencia. Yo me llamo Rita y soy madre de mi hija que falleció hace 2 años. Después de una enfermedad terminal, estuvo 4 días sedada. Y mi pregunta es, primero agradecer, que se me ha olvidado, estoy nerviosa, agradecerle por todo lo que nos ha hablado aquí, que me ha sacado de muchas dudas que tenía. ¿Dónde estaba mi hija esos 4 días que estaba sedada? Y estaba en precoma, no estaba en coma. Miren, es bonito esto. Yo estoy en el Colegio de Médicos en la Junta y estamos luchando, y estoy en Madrid también como representante del Colegio de Médicos. Allí nos reunimos a la OMC, Consejo General del Colegio de Médicos de España. Estamos luchando. Se considera aproximadamente que solo un 11% de la población muere de forma digna. En este país hemos hecho una ley de la eutanasia, pero no hay una ley de curas paliativas, fíjense ustedes bien. Hay que sedar, tranquilizar, quitar la angustia y los dolores de la persona que está en el tránsito y ayudarla. La mejor manera de ayudar es los familiares al lado, tocarlo, hablar de amor, de recuerdos agradables. Esto es la mejor forma que podemos ayudar en el tránsito. Cuando una persona está en los últimos momentos, yo soy el mismo que a mis enfermos hablo con la familia y les digo, ya les he dicho que yo no quiero sufrir, es una tontería sufrir. Entonces tenemos medios, cóctel lítico, con distraniulina, con propofol, con cócteles de tolantina, serenala, o peridol, etc., para sedar al enfermo, de manera que se le quita la angustia, el dolor y el tránsito es más llevadero. ¿Qué pasa en estos momentos con la supraconciencia? La supraconciencia, piensen que en el momento que uno muere, mientras está usted sedado, el enfermo, usted tiene su supraconciencia normal en su interior. No está en un lugar determinado la supraconciencia, es holística, está en todas partes de su cuerpo. Es una energía que está en todas partes, está quieta. Pero cuando usted está al final con la respiración yoidea,
que se llaman boca de pez, al final los últimos. Ya saben que la muerte primero se inhibe el córtex, después se inhibe el cerebro medio, el sistema límbico, y después se inhibe el cerebro basal reptiliano, donde están los centros de la vida vegetativa, de la respiración, de la circulación, del latido cardíaco, etc. Cuando se inhibe lo último, empiezan a haber ya paros, apneas, trastornos del ritmo. En este momento, el paciente empieza a desconectar su supraconciencia. El paciente entra en una situación de paz, de gozo y de armonía. Los últimos momentos no son de desesperanza, son de paz y de armonía, cuando se manifiesta y se pone ya en evidencia definitivamente nuestra supraconciencia, que se empieza a desprender de su funda, de su cuerpo. Por lo tanto, mientras está sedada, su supraconciencia persiste en situación igual. Pero en el momento que llega al tránsito, se empieza a desprender. El paciente, aunque esté sedado, entra en una situación de paz, de armonía, de gozo. No se asuste con la muerte. Es la cosa más natural del mundo morirse. Forma parte de nuestra vida. Forma parte de nuestra vida. No hay que tener miedo. Y está. Acuérdese usted, la comprendo, usted está en duelo. Perdió una hija. Yo como padre, lo peor que nos puede pasar a un padre y una madre es perder a un hijo o una hija. Usted le duele en lo más profundo de su ser, la pérdida de un ser querido. Pero no olvide lo que le he dicho, lo que dijo la enferma, dice doctor Gilberto. La muerte no existe. Su hija está viva, está en otra dimensión su hija. Está en otra dimensión. Y a veces puede manifestarse al ser vivo, al familiar vivo. De alguna manera pueden manifestarse. Sobre todo cuando están en problemas y nos pueden ayudar. Incluso se puede llegar a ver. Hay gente que llegan a ver al familiar en forma etérea. Es decir, su hija está viva, no se asuste. Y usted se encontrará con ella. Buenas tardes, doctor Manuel Sanz. En primer lugar, muchísimas gracias por cada una de sus palabras. Quería preguntarle, a colación que usted decía como el gran Einstein y otros grandes físicos, el átomo está formado por 1% de materia y el 99% de energía. Luego, a través de las manos, es posible curar a un enfermo, y eso se lo digo porque desde que soy pequeña, yo ahora tengo 3 hijos y hay pacientes que con linfoma de Hodgkin, yo no soy médica ni nada, esto es una cosa que por primera vez le estoy contando, conseguimos sanar a través del perispíritu de la persona. Toda esa dolencia está contrastado en el hospital como la Quirón, de que la persona fue curada al 100% de esos linfomas y al final falleció por un paro respiratorio debido a una gripe. Entonces, la pregunta es, primero sería que nuestra energía sería capaz de curar casos imposibles, como en mi caso, dentro de mi casa, porque en mi casa viene mucha gente de boca en boca, nunca cobro por eso porque es algo que no viene de nosotros. Y una pregunta que me hacía mi hijo que está aquí, decía, ¿los médicos pueden curar de los sentimientos? Porque los sentimientos existen. Entonces son estas 2 preguntas que quería decirle, y también si usted cree en la reencarnación como Allan Kardec, porque estamos en el planeta escuela, entonces creo que venimos a aprender y a aprender. Gracias. Me gusta la pregunta que ha hecho usted, gracias. Miren, desde el punto de vista cuántico podemos definir al ser humano como un complejo cuántico coherente. Somos pura energía y todas nuestras energías que podemos detectar, la del corazón con el electrocardiograma, la de los músculos con electromiograma,
La de los cerebros, las energías cerebrales con el encefalograma. Hay un conjunto de energías y esas energías son coherentes. Y yo, fíjese que se lo dice un cirujano que me muevo en la morfología, la anatomía y la fisiología. Más del 90% de las enfermedades son mentales, por trastornos y pérdida de la coherencia cuántica. Hay formas de conseguir nuevamente la coherencia cuántica de formas determinadas, con las manos. O sea, hay muchas formas, son las medicinas alternativas. No sé si han leído un libro de Anita Marjorie, que es una de Singapur, que tenía un linfoma de Hodgkin como usted. Ingresó ya en cuidados intensivos, tumores por todas partes. La daban por muerta, los familiares, los compañeros. Era médico. Y esta enferma se autocuró. Escribió después su libro y está por el mundo predicando la posibilidad de curarse consiguiendo la coherencia cuántica otra vez que había perdido con la enfermedad. Es posible. Lo que pasa es que hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque nuestros conocimientos en este sentido aún son muy reducidos. Tenemos poca experiencia y pocas posibilidades de objetivar esta posibilidad de restablecer la coherencia cuántica. Y ustedes saben que el ser humano está lleno de picaresca. Y alrededor de todo esto hay una amalgama de cosas, de personas que se aprovechan de esto, de situaciones críticas. El Colegio de Médicos hemos puesto unas pautas muy estrictas en todo esto. Pero es cierto. Yo le tengo que decir que sabe usted que cuando damos de alta a un paciente, hacemos lo que se llama la epicrisis. Es un informe donde se explica la historia, antecedentes, la historia clínica, el tratamiento que se ha efectuado y lo que se propone y las citas, etc. Se llama epicrisis. Yo tengo una historia que en la epicrisis he puesto: no hay justificación científica de esta curación. Se lo digo en serio. Lo que usted ha dicho es cierto. Lo que pasa es que hemos de ser tremendamente cuidadosos en estos momentos, porque si no, se nos puede escapar. Tenemos poca base científica, pero esto es verdad. Y creo que esto irá cada vez a más. Mire que se lo dice un cirujano. Estamos totalmente fuera de tiempo. Vamos a hacer una última pregunta que tiene dos partes. Son dos personas que están esperando aquí desde hace un ratito y con esto finalizaremos el evento. Bueno, pues buenas noches, doctor, y muchísimas gracias por todo. Mi devoción es ayudar a las personas y despertar conciencia. Soy psicoterapeuta, me dedico a trabajar los defectos del carácter, gestión de emociones y todo lo que es que las personas conecten lo más rápido posible a su supraconciencia. Hemos hablado de la meditación, que es súper importante para parar lo que es la mente y el ego, pero existiría también, y por ayudar a todos los que están aquí, otro tipo de herramientas también, cómo desintegrar lo que son los defectos del carácter y utilizar unas herramientas para que cada vez que se nos cuele el ego poderlo parar. Yo estoy de acuerdo con usted, estoy totalmente de acuerdo. Hacemos una terapéutica médica en estos momentos fundamentada en lo que conocemos, que es el método científico cartesiano. Y cuando veo un tumor y hay un tumor gástrico, pues lo que hago es una gastrectomía total, con esplenectomía, con hemipancreatectomía, ganglios fuera, y después hacemos pues quimioterapia. Es lo que sabemos en este momento. ¿Podríamos curar esto de otra manera? Seguro. ¿Tenemos suficiente conocimiento para hacerlo y bases científicas? No. Entonces no podemos predicar esto. Ya le he dicho que yo lo creo esto. Y usted como psicoterapeuta puede ayudar muchísimo, pero muchísimo a la gente. Muchísimo en el sentido de restablecer nuevamente este equilibrio energético que tiene alterado a consecuencia de su enfermedad, que se manifiesta
por las emociones, por sus vidas afectivas, los sentimientos, producto de sus pensamientos, de su carácter estructurado como está. Y todo esto usted lo puede hacer muy bien, puede hacer una gran obra. Hola, buenas. Yo soy Ángela y bueno, vengo aquí un poco nerviosa porque usted ha hablado de mi campo. Yo llevo 20 años dedicándome al espiritismo y al tarot. Soy vidente, soy medium y tengo que decir que lo que usted ha dicho a mí me llena de honra porque es que la muerte no existe. A mí cada día vienen más gente a mi gabinete para preguntar por sus seres queridos. Es verdad, y os doy un consejo que cuando vengáis a preguntar por un ser querido, no preguntéis por él. Ese ser querido va a salir sin que le digáis ni vuestro nombre. Ahí vais a demostrar que es una persona de verdad, es una medium. Entonces, quiero darle las gracias porque usted ha dicho muchas cosas que llevo viéndola desde niña y es una persona, digamos, de bastante importancia y muchísimas gracias. De verdad que estoy muy nerviosa. Me gusta mucho, si me permite dos palabras. Admiro a los medios, ya le he dicho que yo no lo soy, no tengo esta capacidad. Puedo llegar a contactar a veces con mi supraconciencia y con la meditación, pero no soy medio, los admiro. Admiro y conozco muy bien la obra de Allan Kardec, el francés que creó el espiritismo, es una filosofía, una religión impresionante. Y sus libros, el libro de los medios, de los espíritus, el Evangelio, estoy totalmente de acuerdo con todo esto. Lo que nos falta es, le repito, es evolucionar, tener más posibilidades de poder demostrar esto. Pero usted es una persona afortunada. Usted es afortunada. Bueno, muchísimas gracias. Han sido muy amables. Ha sido un placer poder compartir con ustedes